Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Un placer estar aquí con ustedes de nuevo, compartiendo la palabra del Señor. Eh, Hace unos días hice un videito. Bueno, hemos hecho acerca de, en algunas ocasiones hemos tenido secuencia de temas. Hemos hablado acerca de los hijos. Hoy quiero compartir un mensaje que le puse por título Hijos del Dolor. Y usted dirá, pues, ¿qué clase de título es ese? ¿De qué se trata? Y quiero que compartamos la palabra del Señor en esta noche y que nuestros ojos sean abiertos, que entendamos con claridad lo que Dios quiere acerca de nosotros. Bueno, quiero saludarle en el nombre de Jesús, quiero darle un cordial saludo. Ya llevamos varios meses transmitiendo, llegando a muchas naciones con la palabra del Señor y me siento feliz, me siento regocijado, me siento que Dios está cumpliendo su propósito. Son muchos los mensajes que nos han enviado aquí dentro de nuestro país y de muchos lugares de fuera, de muchas ciudades, que nos hablan acerca de que la palabra ha sido de bendición para ellos, que perspectivas han cambiado en sus vidas, que muchos han tomado decisiones. Y yo quiero que usted sepa que Dios se mueve en las decisiones. Quiero que sepa que Dios actúa en medio de la obediencia. Escúcheme, mi hermano. Todo en el reino de los cielos se recibe por la obediencia. Usted obedece y Dios le responde. Usted obedece y Dios comienza a orar y a moverse a favor de nosotros. Por eso quiero por aquí saludar personas que se están conectando. Y bueno, espero que usted pueda sacar unos minutos de su tiempo para oír a Dios, para que Dios le hable. Así que buenas noches, Camilo Rosso. Por ahí está mi bella esposa Guadalupe, Alessandra Belén, Karen Muñoz. Buenas noches para todos ustedes, aquí los hermanos que han comenzado a conectarse a la transmisión y a comentar hacer comentarios en el video. Padre, gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Dios, por el poder de tu palabra, por la grandeza que hay en tus enseñanzas, porque tus palabras cambian vidas, porque tus palabras cambian generaciones enteras, porque tu palabra sana, porque tu palabra convence, porque tu palabra purifica, porque tu palabra sana, porque tu palabra, Señor, liberta, Señor. Tú dijiste, ya vosotros sois libres y limpios por las palabras que os he hablado, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Bueno, entonces, como les da un cordial saludo para ustedes, y hoy quiero hablar acerca de este tema de hijos del dolor. ¿Y por qué ese tema? ¿Por qué ese tema, pastor? Me preguntará usted. ¿Por qué? Porque estamos viendo y estamos viviendo en tiempos de dificultad. Criar a sus hijos no es fácil. Yo tengo 4 hijas, Dios me hizo papá a los 16 años, 17. ¿Qué puede saber un jovencito de unos 17 años que nunca ha salido de su casa, que nunca había trabajado, de ser papá? Usted dirá, nada, ¿qué locura es esta? En realidad sí. Y bueno, Dios ha sido bueno con nosotros. Mis hijas sirven al Señor, mis hijas tienen devoción por el Señor, así que puedo decir que mi casa y yo le servimos a Él, al Padre Celestial. Pero usted dirá, bueno, pero de hecho el otro día, bueno, muchas veces hay gente que me dice, hermano Saúl, qué bendición que usted, que toda su casa le sirve al Señor, qué bendición eso. Y yo les digo que en realidad eso no es gratis. Ha sido un proceso largo de perseverar, de enseñar, de caminar en fe. Entonces yo quiero hablarle de que usted debe tomarse muy en serio la educación de sus hijos. Y usted dirá, y en estos
días de finales de año, porque este tema, porque más que nunca debemos hablar y enseñar la palabra del Señor, porque conozco que la palabra de Dios cambia vidas, cambia naciones enteras, cambia, puede que su familia haya salido de miseria, de pobreza, pero cuando usted comienza a volverse a Dios y usted practica la palabra de Dios para su vida, Dios comienza a romper esa cantidad de ataduras, de maldiciones que había en su familia. Dios comienza a despejarle el camino. Y como le dijo el Señor a Zaqueo, el reino de los cielos hoy ha descendido a tu casa. Entonces cuando usted le abre su corazón a Dios y a su palabra, entonces el cielo comienza a venir sobre usted, sobre su casa, sobre sus hijos. Pero hay algunos aspectos muy importantes que yo quiero que nosotros tratemos en esta noche. Entonces el primer verso está en el libro de Jueces 2, versículo 10. Entonces vamos a leer lo que dice, lo que nos dice la palabra en Jueces 2:10. Dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces usted dirá: oiga, qué triste porque murió esta generación, y la generación siguiente no conocía al Señor ni había, pero eso se lo voy a volver a leer. Es un versículo muy triste, es un versículo desastroso, pero no es historia. Puede estar pasando en su casa o en la casa de un familiar suyo, de un conocido, hasta en la casa de un pastor puede estar ocurriendo. Dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea que murió. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces esto era desastroso, era terrible lo que estaba ocurriendo, porque esta generación vio milagros, vio hazañas, vio cosas de Dios, pero esta generación nunca le transmitió su conocimiento a la siguiente generación. ¿Usted se imagina lo triste? ¿Se imagina lo gravísimo de esto? Así que usted debe tomarse la educación de sus hijos muy en serio. Corregir a los hijos cuesta, corregir a los hijos, educarlos, encaminarlos por las sendas de Jesucristo, eso le va a costar. Ejemplo, dedicación, testimonio, lágrimas, confrontación. No es fácil criar hijos, pero usted tiene que levantar la siguiente generación. Yo, cuando fui papá tan joven, con mi esposa Lupita, me di cuenta de algo, perdón, y lo que me di cuenta es que estaba frente a una responsabilidad demasiado grande. Entonces me di cuenta que yo no tenía ni las herramientas, ni el carácter, ni los recursos para levantar más hijas para Dios, ¿sí? Así que entonces me humillé a Dios, me postré en tierra delante de Él, y junto con mi esposa le dijimos: Señor, danos sabiduría para ser papás. Y creo que Dios en cierta forma lo hizo, en cierta forma no lo hizo, ya que de no haber sido así, mis hijas no le servirían al Señor hoy. Pero dése cuenta que esta generación a lo mejor iba a la iglesia, esta generación a lo mejor iba y escuchaba la palabra, pero era una generación que no la vivía y tampoco la transmitía a la siguiente generación, ¿sí? Ellos dejaron que el mundo, dejaron que la moda, que las circunstancias le criaran a sus hijos. Usted le está dando la responsabilidad de sus hijos a la escuela, y así no es. Quiero que vayamos a un versículo, por favor, en Génesis 7:1.
en el libro de Génesis 7.1, permítame, en Génesis 7.1, le dice, en Génesis 7.1 le dice, Dios le da una orden a Noé, y quiero que miremos esa orden. Génesis 7.1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, eso no es tan sencillo como que Dios vaya y les diga a todos, Noé fuera y le dijera a su esposa y a sus hijos, mi amor, hijos, Dios me dice que entremos todos al arca porque va a destruir el mundo. Ojalá fuera tan sencillo como que, y todos listos, papá, vamos, dejemos universidad, dejemos amistades, dejemos el mundo, dejemos todo esto y metámonos al arca, ¿sí? Si hubiese sido tan fácil, usted le diría a su familia lo mismo, a sus primos, a sus padres, papá, arrepiéntase porque Jesús viene pronto. ¿Y acaso no le tratan de loco? ¿Acaso no le dicen fanático, religioso? ¿Acaso no le menosprecian a usted porque usted siga al Señor, porque usted ya no participa en las cosas que usted hacía años atrás? Sino que la orden que Dios le da a Noé de que entrara él y toda su casa al arca, fíjese, así que es una orden que nos da no solamente a él, a todos. Y le dice Dios, entra tú y toda tu casa. Así que era responsabilidad de Noé si no entraban todos. Toda la casa de Noé entró al arca. Toda su casa y mi casa debe entrar al arca. ¿Sí? Como le decía, eso era mucho más profundo de una simple orden de que él fuera hijos, para el arca todos. Y enseguida todos corriendo, porque si fuera así de sencillo, usted le diría a todos los de su casa, vámonos para la iglesia y el domingo siguiente todos irían y se entregarían al Señor, pero no pasa así. Entonces si usted nota, si usted se da cuenta, eso implicó un esfuerzo demasiado grande en Noé, ¿sí? ¿Y cuál era ese esfuerzo? Mantenerse fiel a las promesas del Señor, ¿sí? Y yo siempre digo, para usted que es padre, si usted faltara al día de hoy, no sé cuántos años tienen sus hijos, pero si usted faltara al día, si Dios lo llamara a usted a la eternidad, hoy, ¿sus hijos seguirán a Cristo? Es la pregunta que yo le hago, ¿sí? Si usted hoy partiera y si yo partiera, entonces hágase la pregunta, ¿será que mi casa, mis hijos después de mí, si yo llegara a faltar, seguirían a Dios o enseguida se apartarían? Si usted hace buen su trabajo, sus hijos van a seguir. Recuerde que la Biblia dice, por allá en Proverbios 22, creo que es el versículo 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero como le digo, ese instruir no es solamente de enseñarles, ¿sí? Sabe que hay gente que en las iglesias lo único que hacen es llevar a su hijo, tome, le traigo a mi hijo y tome, enséñeles allí, ¿sí? Y si su hijo se porta mal, usted va a decir, no, ¿quién sabe qué me le están enseñando en la iglesia? Entonces usted debe dedicar tiempo, debe tener dedicación en pasar tiempo con su familia, en pasar tiempo de calidad, en corregirlos, en exhortarlos, ¿sí? Hay hijos que son una vergüenza para sus padres. He visto en la calle, en supermercados, aún dentro de la propia iglesia. He visto como niños le hacen unas pataletas impresionantes, manotean, se tiran al piso, patalean. De hecho, conocimos una iglesia donde el propio pastor dejaba mucho que desear en la corrección de sus hijos. Bueno, hijas, tiene una niña, tenía como unos 9, 10 años la niña. Cuando la reunión iba a comenzar, la niña se tiraba al suelo con casi 10 años hasta que le compraran
paquetes de, qué sé yo, papas, de, bueno, esos paquetes de bolsa, de pasabocas, y no podían iniciar reunión porque gritaba, manoteaba, le lanzaba mano, uñas a los que intentaban agarrarla a sus padres, y los padres tenían que salir corriendo a la tienda y comprarle a la niña lo que la niña deseaba para que les permitiera por favor hacer la reunión. Qué ridículo esto, ¿no? Entonces la Biblia dice que el hijo consentido es vergüenza para sus padres. Pero de la crianza que nosotros les demos, del ejemplo que nosotros les demos, de la corrección que nosotros les demos, dependerá el futuro para ellos. Así que si vamos, por ejemplo, bueno, como resumen de Génesis 7:1, es que Dios también le está diciendo a usted, entra tú y toda tu casa al arca. Eso implica que usted se esfuerce. Mire, es tremendo en este tiempo, hay gente que tiene miedo ir y buscar a Dios, pero yo le pregunto, ¿será que tiene base bíblica su miedo? ¿Sí? Porque mientras que usted no va a la iglesia por temor al virus, por temor a lo que sea, usted está exponiendo a sus hijos 20 horas de televisión al día, a cuántas horas de internet, quizá usted le tiene su propia tablet, juegos. Yo le pregunto, ¿quién está pastoreando sus hijos? ¿Quién les está enseñando? Usted no lo está haciendo. La iglesia no lo está haciendo porque usted no nos está llevando. Entonces creo que muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo, todavía hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque por miedo a contagiarme. Pero le aseguro que usted se mete en las plazas y en los centros comerciales estos días para hacer compras. Le aseguro que usted se reúne con 20, 30 personas en su familia este final de año. Y le aseguro que a usted no le da miedo eso. Entonces, mi pregunta es, ¿será que Dios va a faltar a su palabra? ¿Será que Dios va a faltar a su promesa? ¿Será que Dios es hombre para que mienta e hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Cómo Dios podría faltar a su santa palabra? Y usted lleva a su hijo a la congregación, usted lleva a su hijo al templo para que sea instruido en la palabra, cosa que usted no hace instruirlo, y el poco tiempo que lo llevaba a la iglesia ya no lo hace. Y luego, y si usted lo hace, Dios le va a dejar avergonzado y entonces va a haber un contagio masivo en la iglesia. No, claro que no. Por favor, creamos a la palabra y seamos condescendientes con nuestra fe. Entonces quiero que leamos un momento Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, Deuteronomio 6, 6. Deuteronomio 6, 6. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Ok, aquí está. Dicen, mira lo que Dios te está diciendo claramente para este fin de año y para el comienzo del otro. Dios te dice claramente, y estas palabras que yo te mando hoy. Así que Dios está hablando a través de este servidor. Dios se disfraza de predicador. Yo no sé si a usted le guste como yo hablo, no sé, quizá, pero Dios se disfraza de predicador y Dios le está ordenando a usted, Dios le está diciendo, acuérdate del mandato que te di. ¿Sí? Dios le está recalcando y está diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuándo? Colóquenle la fecha de hoy. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Así que fíjese que la palabra de Dios no es para cada 8 días que usted lleva a su casa a la iglesia, que usted lleva a su familia, si es que los está llevando. ¿Sí? Si usted no los está llevando, es preocupante lo que está ocurriendo, porque mientras que usted no nos está llevando, y usted me dirá, no, pastor, yo estoy orando en la casa. Claro que sí, yo creo que usted ora, pero ¿y sus hijos? Sus hijos están orando, sus hijos están buscando al Señor, o los está pastoreando Netflix, o los está pastoreando Disney, qué sé yo, no sé qué plataforma,
los está pastoreando allí YouTube, los está pastoreando programas para niños. Alguien está haciendo el trabajo que usted debería estar haciendo. Por eso Dios le recalcó firmemente a su pueblo, Dios le recalcó diciéndole, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Fíjese que, bueno, a mí en la iglesia he dado algunos temas y después en mi corazón he sentido volver a dar ciertos temas. Y al comienzo decía, uy, no, porque es que de pronto algún mensaje recalentado, ya la gente dirá que yo ya había predicado de esto. Pero miren lo que Dios está diciendo aquí, repíteles a tus hijos, ¿sí? Entonces hay que repetirles, hay que hablarles, hay que recordarles, acuérdate que la palabra dice esto, acuérdate que Dios dijo lo otro. Entonces, esto no es si nosotros queremos, iglesia, familia, esto es algo muy claro que nosotros debemos hacer. Debemos hacerlo, debemos estar muy pendientes de todo esto. Entonces dice la palabra del Señor, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que cada uno se reproduce según su especie. Si usted es una persona que no ora, si usted es una persona que para usted Dios es algo como religioso y es de vez en cuando a la iglesia, cumplamos con un rito, así van a ser sus hijos. Si usted es una persona que se vuelva a Dios con todo el corazón, que le dé ejemplo a sus hijos van a seguir el ejemplo que usted les dio. Van a vivir la palabra que usted está viviendo. Entonces, le dijo Dios, y hablarás de ellas estando en tu casa, ¿sí? Dice, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿sí? Porque no se compra un cuadro de un versículo bíblico y vaya renovándolos y váyalos cambiando, ¿sí? Para que en las paredes de su casa haya palabra por todo lugar. Pero usted debe vivir esa palabra, usted debe cumplir esa palabra para que sus hijos digan, bueno, mi papá, mi mamá enseñan de la Biblia, pero ellos también la practican y la hacen. Entonces, para que no ocurra lo de Jueces 2:10, que fue quitada esta generación que murió y se levantó la siguiente generación, pero esta generación que había muerto hizo pésimo su trabajo, fue una desgracia, una generación, y levantaron hijos de dolor, porque sus hijos se levantaron sin conocimiento de Dios, y sus hijos decían, ¿y quién es Dios para que yo lo siga? ¿Sí? Ahora yo le voy a decir algo, hay hijos de creyentes hoy que practican el ateísmo, ¿sí? Pues yo le pregunto, ¿y por qué? ¿Acaso la Biblia no dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Así que, ¿será que hemos hecho mal nuestro trabajo? ¿Será que hemos sido religiosos que van a una reunión, pero usted no se preocupa qué clase de calidad, ¿sí? ¿Acaso usted se preocupa qué está aprendiendo sus hijos en la escuela? Usted los sometió a horas y horas de clases virtuales por la escuela, por internet, ¿sí? Pero cuando su iglesia, cuando su ministerio, cuando su pastor hacía alguna transmisión, usted ni siquiera se conectaba. Y mientras eso usted exponía sus hijos todo el día al televisor, al internet. Entonces no se le haga extraño que sus hijos crezcan sin el conocimiento de Dios, ¿sí? Por eso a sus hijos hay que levantarlos en obediencia. De hecho una de las cualidades para un ministro del Señor, dice la Biblia, que tenga a sus hijos y a su casa en sujeción. Y en algún momento sus hijos van a querer levantarse, van a querer rebelarse, van a querer hacer su propia voluntad, y usted como padre, usted como madre,
usted debe tenerlos en sujeción, porque si usted y yo miramos este versículo, como la Biblia dice aquí, y yo sé que hay muchos creyentes que tienen muchos inconvenientes con sus hijos, creyentes sinceros, creyentes que aman al Señor, pero con hijos rebeldes que les causan graves problemas. Y yo creo que cuando usted y yo miramos la palabra de Dios, decimos, ay, ahora entiendo. ¿Sabe que hace unos años, hace unos meses, perdón, me escribió una hermana de cierto país, ¿sí? Y me decía, Saúl, por favor, ayúdame a orar por mi hijo. Tenía como 14 años, pero su hijo le levantaba la mano, le gritaba, varias veces había intentado golpear a su madre, ¿sí? Y entonces esta mujer sufría mucho porque decía no sé qué hacer. Entonces yo le pregunté, le dije, pero ¿acaso tu hijo no se levantó en la iglesia? Me dijo, claro, yo lo llevaba desde pequeño, yo lo llevaba allá y yo le dije, ¿acaso él no sabe la consecuencia tan grave que hay por deshonrar a los padres? Y Proverbios 20:20 dice, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en la oscuridad más tenebrosa. Así que yo le pregunté, ¿acaso tu hijo no sabe eso? Me dijo, claro. Y entonces le pregunté, ¿y es que acaso no? Me imagino que luego lo has corregido toda la vida. Y me dijo, no, ese es el problema, que yo nunca lo toqué. Así que usted tiene que decidir en qué tiempos está. Sabe que en algunos lugares, en algunos países, de hecho aquí en Colombia se está tratando de promover esa ley, una ley impía, una ley absurda, una ley que va contra Dios, porque esta ley dice que ya no se puede tocar a los hijos, ¿sí? Pero la Biblia dice que los hijos deben corregirse con vara, ¿sí? Si usted escudriña este texto de Deuteronomio 6:6 hasta el 9, usted se dará cuenta que aquí no se tiene, es decir, usted verá con asombro que en este texto no se tiene en cuenta la voluntad de los hijos, porque dice que estas palabras que Dios nos manda hoy se las debemos repetir a ellos, ¿sí? Dice que estando en casa, andando por el camino, dice al acostarnos y cuando nos levantemos, dice que se las repetiremos a ellos y hablaremos de ellas andando por el camino, y no una vez, todos los días repetirlas y enseñarles, ¿sí? Esto implica no solamente que usted les enseñe, sino llevarlo a la casa del Señor. Pero usted se cree tan sabio, querido hermano y amigo, para decir, afuera hay un virus que está matando, mejor me quedo en casa, ¿sí? Quizá cuando usted quiera ir, sus hijos ya no quieran ir. Se da cuenta la gravedad del asunto. Usted debe tomarse en cuenta, porque usted puede estar levantando hijos que le van a causar mucho dolor en los años siguientes. Si usted no deja, de hecho la Biblia dice, fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Usted con su prudencia, conozco padres que en su prudencia, no puedo sacar el niño, que nadie me lo toque, no puedo llevarlo a la iglesia porque de pronto se contagia. Y yo le voy a decir algo, en su casa se está contagiando peor, con un virus llamado ateísmo, incredulidad, nueva era, homosexualismo, lesbianismo. ¿Sí me comprende? Esas cosas están adiestrando a su hijo, y mientras que usted está colaborando con Satanás, y Satanás le dice al oído, no salgas de casa porque te puedes contagiar, cuida a tu hijo. Y entonces usted dice, uy, sí, hay que ser prudente, hay que cuidarnos. Hermano, no me venga con eso, dejémonos de hacer cosas a nuestra manera, cosas ridículas que tienen apariencia de espiritualidad, pero que al apóstol le van a costar caro. Y esta madre que tenía problemas con su hijo de 14 años, que le pegaba a la mamá, un niño un jovencito que se levantó yendo a la iglesia desde pequeño, pero ¿sabe qué? La mamá jamás lo corrigió con vara, ¿sí? Y como le digo, se están levantando leyes en muchas partes del mundo. Mire, en unos años, yo le aseguro que en unos años va a ser un delito que usted le dé una palmada a su hijo, o que usted tome una vara
y lo corrija con vara como la Biblia dice, ¿sí? Y hoy en día vemos que una madre corrija a su hijo y la gente llama a la policía y un padre en Estados Unidos iba a corregir a su hijo y su hijo lo amenazó, su hijo lo señaló y le dijo, usted que me toca y yo que llamo al 911. Y eso iba a ser, si aquel jovencito hubiese llamado al 911, fijo, aquel padre le iban a meter preso, ¿sí? Porque eso va contra las leyes en ese país y ya en muchísimos países. Pero yo quiero que usted sepa algo. Aquel padre de familia le dijo, hijo, yo prefiero que por corregirte, si tengo que ir a la cárcel, que tú me vayas a visitar a la cárcel, y no que por no corregirte yo después tenga que ir a visitarte a ti cuando estés en prisión. Y aquel padre corrigió a su hijo. Déjeme decirle que prefiero sufrir por hacer la voluntad de Dios que llorar por hacer la nuestra. Si usted no corrige a su hijo, si usted no lo instruye en la palabra de Dios, ¿sí? A usted le va a costar demasiado. Sus hijos pueden ir al infierno por eso. De hecho, Proverbios dice la palabra de Dios en Proverbios, corrige a tu hijo con vara, entre tanto que hay tiempo, y librará su alma del Seol, del infierno. ¿Usted se imagina la vara? La vara es una bendición. La Biblia dice que la necedad, dice la Biblia, que la necedad, escuche, la rebeldía, el enojo, la desobediencia, dice que están ligadas al corazón del muchacho. Dice, más la vara de la corrección la alejará de él. Mire, cuando usted está, cuando usted corrige a su hijo con vara, ¿sí? Usted está administrando liberación, sanidad, ayuno, librándole de maldiciones, todo eso en una corrección con vara. Pero si usted quiere ser un padre moderno, va a destruir a su hijo, ¿sí? Entonces no se crea más sabio que Dios, porque se levantó una generación, dice, que no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho por Israel. Eso le puede pasar a usted, querido hermano. Entonces, si usted nota en Deuteronomio 6:6, no se tiene la voluntad del hijo en cuenta. Un día su hijo le va a decir, ¿sabes qué, papá? Ya no quiero ir a la iglesia. Su niña le va a decir, mamá, ya no quiero ir a la iglesia, mejor déjame ir a la fiesta. Eso me pasó a mí, eso le ha pasado a todos los padres. Si sus hijos están pequeños, pues un día le va a pasar a usted. Y usted tiene que estar preparado y preparada para saber cómo actuar, querido hermano y querido amigo. Porque si usted actúa conforme a su prudencia, conforme a su sabiduría, sus hijos van a ser echados a perder. Sus hijos pueden perder la vida y van a perder su alma si mueren sin Cristo en esta tierra. Y usted habrá sido un fracasado, una fracasada en el ministerio que Dios le entregó, el primero, que es el de su casa, el de su familia. Entonces, quizá en mi casa también ocurrió, y mis hijas cuando fueron creciendo, papá, ¿sabes que no quiero ir a la iglesia? Entonces, no había democracia, y les decíamos, es que la verdad no les estamos preguntando, no les estamos preguntando si quieren ir, es que nos vamos todos para la iglesia, ¿sí? Y entonces, usted va a tener esa lucha, déjeme decirle, usted debe saber cómo actuar, usted debe enseñorearse de sus hijos rebeldes, para que Dios los bendiga, para que Dios guarde sus hijos, para que sus hijos no se pierdan, ¿sí? Así que Dios nos da instrucciones demasiado claras acerca del conocimiento que se le debe transmitir a la siguiente generación. Ahora, y no hablamos solamente de hijos físicos, de hijos espirituales. Si usted está al frente de una congregación, de un ministerio, hable la palabra, no distorsione las escrituras, no les hable bonito para tener bonito. Usted está levantando no hijos, sino como dice por ahí, bastardos. Ahora, ¿qué es la palabra bastardo? Un hijo sin padre. La palabra bastardo es un hijo sin padre, es un hijo que no creció en el seno de un hogar, un hijo descuidado, un futuro delincuente, un futuro... Entonces tenga mucho cuidado como cría a sus hijos y la enseñanza que usted les da. Entonces, vamos a ver por aquí otro verso que tengo más adelante. Entonces
según Deuteronomio 6:6, los padres deberían poner un esmero y mucho cuidado en dejar un legado divino a sus hijos. ¿Sí? Mire, más que una casa, usted tiene que dejarles una casa, tiene que darles estudio, pero tenga cuidado donde los mete a estudiar a sus hijos. ¿Sí? Que muchos jovencitos estando en la universidad se han vuelto ateos, se han vuelto en contra de Dios. Una hermana me pedía consejos sobre su hijo. Ella también llevó a sus hijos a la iglesia desde pequeños y ahora ella se esforzaba, trabajaba durísimo para darle una carrera universitaria a su hijo. Pero en la universidad su hijo aprendió el ateísmo. Y su hijo un día le dijo: mamá, ¿sabes qué? No quiero volver más a la iglesia, ya no creo en Dios. El hijo estaba contaminado con doctrinas demoníacas, con doctrinas de ateísmo, de rebeldía, de comunismo. Y esta mujer se me acerca en una iglesia y me pide consejo: pastor, ¿qué debo hacer? Entonces yo le dije: si yo fuera usted, lo primero que yo haría sería dejarle de pagar la universidad a mi hijo. Y yo le dije: deje de pagarle esa carrera. Y me miró, pero en otras palabras, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? Yo le decía: prefiero que mi hijo sin estudio vaya al cielo y no un hijo estudiado y profesionista que vaya al infierno. Ella me miró como que no era capaz de hacer eso, pero escúcheme bien, si en su casa o en mi casa hay alguien que pretende vivir y llevar ideas rebeldes contra Dios, esa persona no debería vivir bajo nuestro techo, porque usted está honrando más a su familia que a Dios, y Dios no le va a poder respaldar así. Entonces, deje a sus hijos un legado divino, enséñales el conocimiento de Dios, ¿sí? Miren, en esta época de final de año también, hay hijos caprichosos, rebeldes, hijos consentidos que le hacen tremendas cosas. Si usted no hace lo que ellos dicen, le gritan, patalean, le hacen berrinches, qué sé yo, y lo irrespetan a usted como padre, y usted no debe permitir eso, porque el hijo que maldice a su padre o a su madre morirá antes de tiempo, dice Éxodo 20:12. Dice que sus días serán acortados, dice la Biblia. Entonces, si usted quiere que su hijo muera joven y que viva arruinado y fracasado en la tierra, entonces déle todo lo que ellos pidan, ¿sí? Concédale todos sus caprichos. Usted mátese trabajando para darles lo que ellos pidan. Ahora, sus hijos no tienen una noción del dinero. Su hijo le va a pedir cosas, y qué padre no va a querer a sus hijos darle pues para que ellos vivan bien, ¿no? Pero veía por ahí un artículo de un joven que le pedía a su padre $20 para gastar con los amigos, pero meses después el padre cayó enfermo y el hijo tuvo que trabajar. Sí, tuvo que trabajar muy joven, tuvo que abandonar sus estudios, y él después luchaba y trabajaba por varias horas, todo un día para ganarse $20. Y este joven reflexionó y decía: lo que yo me gasto en media hora con mis amigos, mi papá tuvo que molerse el lomo, destruir y trabajar duro todo un día por $20. Entonces imagínense, enseñen a sus hijos a valorar el dinero, no les dé todo lo que sus hijos le pidan, enséñenles a ganarse sus propias cosas. Miren que la naturaleza nos enseña que la vida es un poco cruel. Entonces, escúcheme, si usted es padre de familia, si usted ya es abuelo, si su hija se hizo mamá joven, sin un matrimonio, si su hijo, aquí en Colombia se dice de forma vulgar, se dice metió las patas, así se dice, ¿sí?
Y así que cuando usted escuche en algún video aquí de Colombia que digan metió las patas, es porque significa que alguien sin casarse, una jovencita quedó en embarazo, o un novio dejó en embarazo a su novia. Es la palabra que se usa aquí en Colombia, en algunos lugares, pero resulta que si usted, si su hijo es padre joven y su hijo le pide ayuda, escúcheme, tenga mucho cuidado con lo que va a hacer. Porque si usted comienza a proveer las necesidades de su nieto que recién va a nacer o que ya nació, usted va a hacer que su hija o que su hijo que fue papá o su hija que fue mamá indirectamente piense y diga, bueno, no hay pañales para el niño, pero mi mamá me va a dar, mi papá me va a entregar. Y entonces eso va a hacer que su hijo o su hija sean un padre soltero, ¿sí? Porque su yerno, su nuera, ¿sí? No se volvió responsable, así que entonces tenga mucho cuidado con lo que usted hace, ¿sí? Porque usted debe enseñarle a sus hijos a ser responsables. Mire el ejemplo de las águilas. Usted ve las águilas y es increíble, pero la naturaleza parece cruel. Vi hace unas semanas unas imágenes de un documental de patos, ¿sí? Creo que eran patos, ¿sí? Donde a sus polluelos prácticamente los lanzaban por un acantilado, ¿sí? Y allí tenían que aprender a volar y a planear, y algunos no lo hacían, algunos mueren en el intento. La naturaleza parece cruel, pero yo le voy a decir algo: Dios le dio ese instinto a los animales. Usted ve y qué hace el águila con sus aguiluchos, con sus polluelos. Se suben los riscos más altos en las montañas más escabrosas y desde allí los lanza al vacío. ¿Y sabe para qué? Allí desarrollan sus alas, ¿sí? Si su hijo es un parásito en la casa, el culpable es usted, querido padre. Si su hijo le da problemas, no es su hijo rebelde, usted es el que está errando delante del Señor, usted lo está echando a perder, ¿sí? Así que si usted, hermana, querida hermana que está viendo este video, si usted ya es suegra, no se entrometa en el hogar de sus hijos, no salga corriendo a proveerle todo lo que necesiten, ¿sí? Porque recuerde que aún son los hijos los que deben proveer para los padres, ¿sí? Y usted debe enseñarle eso a sus hijos. Entonces es un tema profundo, es un tema interesante. En 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguno sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Usted tiene que ir un paso adelante del rey de las tinieblas, porque el rey de las tinieblas tiene planes con sus hijos. ¿Sabía usted eso? Usted dirá, ¿cómo así? Claro, Dios tiene planes con sus hijos, pero el diablo también. Dios quiere que sus hijos le sirvan, pero Dios necesita usarlo a usted, ¿sí? Usted es el emisor del mensaje del evangelio a sus hijos. Y yo quiero que vayamos un momento a Mateo capítulo 19, ¿sí? Hay una porción de la escritura que me llamó la atención. En Mateo 19, en el versículo 13 en adelante, miren lo que dice aquí, ¿sí? No, perdón, ese no es, ese es Lucas 2:41. Lucas 2:41, perdón. No sé, nosotros creemos que cuando a lo mejor Jesús nació, ya él sabía la Biblia, ¿no? Y escúcheme, las cosas de Dios no funcionan por inercia o por magia. Su hijo un día no se va a levantar diciendo: mamá, amo a Dios y quiero ir a la iglesia. No, usted tiene que enseñarle, usted tiene que darle ejemplo, usted tiene que exigirle, usted tiene que corregirlo. Si su hijo le miente, si su hijo le desobedece, usted debe corregirlo con vara. Y usted tiene que hacerlo. Y a lo mejor usted dirá: pero pastor, me da pesar. Escuche, ¿no? Es usted perverso y perversa. Dice la Biblia que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. La Biblia dice: no retengas el castigo a tu hijo.
Es una orden de Dios. Si usted le prometió un castigo a su hijo y si su hijo cometía tal fechoría en su casa y su hijo la cometió y usted no lo corrigió, usted le está dando un mensaje perverso, usted le está diciendo indirectamente, así es Dios también. Si Dios dice en su palabra que hagas algo y no lo haces, igual Él te ama y te va a dejar pasar eso. No. ¿Y cuántos saben que Dios es un juez justo? Entonces, en Lucas 2:41 hay algo interesante, dice, habla acerca de Jesús que se perdió y fue hallado en el templo, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Dese cuenta que ellos iban al templo, llevaban sus hijos al templo, sus hijos eran llevados, ¿y a qué usted va al templo? A adorar, a honrar a Dios, a ofrendarle a Dios, a llevar su casa y presentarla delante de Dios. Y allí en el templo usted y su familia son instruidos de parte de Dios en la palabra de Él. La Biblia dice que aunque limpiará al joven su camino, con guardar tu palabra. Y dice, sí Señor, tu palabra guardaré. Entonces dice que iban sus padres todos los años, miren, dice, iban a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba detrás en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció, verso 46, aconteció que 3 días después, imagínense cuánto duraron buscando a su hijo. La caravana de gente que iba a adorar a Dios era mucha. Ellos estaban angustiados, estaban desesperados. Dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Ahora, ¿qué estaba haciendo el niño? Oyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Esto indica que José y María llevaban los niños al templo. Pero ¿sabe qué hace usted hoy? Uy, no llevo porque afuera hay COVID. No, hermano, por favor, maduremos. Sí, usted no sabe en el peligro en el que usted está sometiendo a su hijo, no llevándolo. Primero, usted no le enseña la palabra, usted le da mal ejemplo, y lo poquito y lo poco que su hijo estaba siendo adoctrinado en la palabra del Señor, usted ya no lo lleva porque afuera hay COVID. No, ¿sabe qué está haciendo Satanás? Así, quiero que sigas así. Usted está colaborando con Satanás, está levantando hijos de dolor. ¿Y por qué hablo de hijos de dolor? Porque esos hijos le van a doler después. ¿Sabe que hay niños que les gusta mucho ir a la iglesia y cuando los padres los corrigen, no les dan vara como dice la Biblia? ¿Sabe cuál es la corrección ridícula de ellos? No lo dejan ir al templo, a la iglesia. Aquí María y José duraron buscándolo por 3 días, estaban asustadísimos. Dice que él estaba en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles, ¿sí? Dice, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, sus padres se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Jesús estaba tan lleno de la palabra, pero esto no fue gratis, esto no fue por inercia, que ya él nació en un pesebre y ya el otro día hablaba varios idiomas y predicaba la palabra. No, sus padres tuvieron que adoctrinarlo en el conocimiento de Dios. ¿Sabe que yo conozco varios hermanos en la fe en algunos países que dicen estos hermanos en la fe, no, Dios me dijo que mi hijo va a ser profeta, pero ellos, su vida, la vida de los padres es apartada, religiosa, no buscan al Señor. Pero no, como Dios me dijo
me dijo el Señor que mi hijo va a ser profeta, que va a ser un predicador, entonces no, Dios lo hará. No, no, pero usted tiene que enseñarle, usted tiene que adoctrinarlo, usted tiene que corregirlo con vara, como la Biblia dice, tiene que no entregarle todo en la mano, enséñele a trabajar a sus hijos, ¿sí? Mire, si usted acostumbra a dar regalos en final de año, ¿sí? Pero resulta que su hijo perdió el año en la escuela, su hijo se portó mal, y usted lo premia dándole regalos. No, hermano, no, 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 no. ¿Mm? Enséñele a que trabaje, enséñele a que se gane lo que usted le va a dar a final de año, ¿sí? Veo casas de creyentes donde aún en vacaciones de fin de año ellos se levantan 5, 6, 7 de la mañana, pero llegan las 11 de la mañana y los hijos están acostados durmiendo mediodía, de hecho, y la mamá tan bonita, ella antes les lleva la bandeja con la comida, con los alimentos a los hijos a la cama, porque ellos están demasiado cansados, pobrecitos, trasnochados, porque toda la noche jugaron Xbox, o toda la noche vieron películas, toda la noche se trasnocharon chateando, y la mamá cansada de ordenar toda la casa y corra y le hace los alimentos a los hijos. No seamos descarados, hermanos, ¿sí? No seamos colaboradores de Satanás, porque usted está levantando parásitos, ¿sí? Y entonces, y su hijo va a ser una buena para nada, de esas niñas que se dejan embarazar jóvenes de su novio. Entonces, si usted no quiere que eso pase, entonces haga un alto en el camino, ¿sí? Y tómese demasiado en serio la corrección de sus hijos. Ahora sí les hablaba de Mateo 19, 13 y 14. Yo quiero leerles Mateo 19. Mire, es tan serio esto de la corrección de los hijos, de que si usted no lo hace, y yo le digo algo, corregir a sus hijos le va a costar, encaminarlos hacia Cristo le va a costar, pero le va a costar mucho más si usted no lo hace. Mateo 19, 13 y 14. Mire, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Mire, muchos padres oran por sus hijos, pero les están impidiendo a sus hijos venir a Cristo. Una jovencita que iba a la iglesia, una preadolescente con 12 añitos, una niña con temor de Dios, una niña que quería conocer a Dios con propósito divino, pero la mamá no la dejaba ir a la iglesia porque la mamá se iba los fines de semana a fiestas y llevaba a su hija, y no quería madrugar el domingo para llevar su hija a la iglesia, entonces más bien no la dejaba ir, y cuando estaba enojada con su hija le prohibía ir a la iglesia. Ahora han pasado como unos 2 o 3 años, la hija es una niña del mundo. ¿Y sabe quién es la directa responsable? La madre de aquella jovencita. Entonces, hay padres que le están impidiendo a sus hijos venir a Cristo por sus actitudes, ¿sí? Querido hermano, ¿cómo es posible que su niño con 2 años, ¿sí?, y usted le haya comprado tablet? Eso no habla bien de usted. Su hijo con 3 años ya sabe usar la tablet, ¿sí? Pero ¿y por qué mejor no le compra un instrumento? Inviertan sus hijos, hermano, ¿sí? No se guíe como la corriente de este mundo. Mire, yo veo niños que si tienen un celular y están viendo un video y les quitan el celular o la tablet, estos niños gritan, hacen un berrinche tremendo. ¿Sabe lo que un estudio científico demostró? Ahora, su niño pequeño frente a una pantalla de un celular, de una tablet, en un juego allí, y cuando le es arrebatado, mire, estos juegos hacen que es como cuando usted le da a su niño azúcar, entonces que los pone hiperactivos, azúcar o chocolate,
Hay niños que no se les puede dar nada de dulce en la noche porque eso los pone despiertos, muy activos, pero hay padres que a sus hijos, someten a sus hijos a una tablet de un computador, a una tablet de un computador y los niños viendo videos, entonces, pero ya no los llevan al templo, no les enseñan la palabra, y entonces ellos se quejan y dicen, pastor, ore por mi hijo, para que mi hijo conozca a Dios, para que mi hijo quiera ir a la iglesia, y ellos se van a levantar y no van a querer ir. ¿Por qué no hacemos un alto en el camino y nos damos cuenta que muchos padres cristianos, yo conozco hijos de pastores apartados de Dios, corríjalos a tiempo, enséñeles un arte, ¿sí? Enséñeles, mételos a una academia ahora en vacaciones para que estudien música, ¿sí? Levántelos temprano, apague el wifi de su casa en la noche para que sus hijos, mientras que usted está durmiendo, sus hijos hablando hasta altas horas de la madrugada, quién sabe con quién. Ahí usted le está ofreciendo sus hijos al enemigo, los está adiestrando para el mundo. Bueno, es un tema que quería, es un tema bastante profundo. Quiero, para terminar, hacer una pequeña oración y quiero saludar. El otro día recibí una llamada de mi hermana Dora Luz Huertas, que me pidió, me dijo, pastor, mándeme un saludo. Pues mi hermana Dora le mando un saludo, un abrazo cordial, espero verla pronto. Y bueno, y muchos de ustedes por aquí nos están viendo desde México, saludos desde Venezuela, hay personas conectadas desde los Estados Unidos, otra vez desde México, desde Bolivia veo personas conectadas por aquí en Bogotá, entonces que desde el Ecuador también, así que qué bendición que por un rato estamos compartiendo la palabra para las naciones de la tierra. La Biblia dice que toda la tierra será llena del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren la mar. Por favor, disfrute esta palabra y comience a practicarla en su vida. El diablo se le va a levantar cuando usted corrija a sus hijos. La sociedad se le va a levantar, ¿sí? Posiblemente un día hasta tenga que ir a la cárcel usted por corregir a sus hijos, pero vaya a la cárcel orgullosa de que usted está haciendo lo que Dios le ordenó. Muchas gracias, familia, un abrazo cordial, que el Señor les bendiga. Y Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, gracias por tu precioso pueblo, Señor, almas que tú colocas allí delante de nosotros para que le enseñemos la palabra del Señor. Y te alabo y te bendigo por ellos y los bendigo en el nombre de Jesucristo, que la paz del Señor repose sobre ellos en este final de año. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Un abrazo cordial, que tenga un excelente resto de noche y nos vemos estos días para un nuevo video. Dios le guarde. Chao, chao.